Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que van a ver este video que trata sobre ética profesional en seguridad de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia. Esta asignatura, esto, se da en Ciencias Policiales, antes era ética profesional en Ciencias Policiales o en ética profesional policial, pero se quería abordar desde una manera más amplia de no solamente del ámbito público, sino también privado y de seguridad en general. Tal vez no se adentra en seguridad, en temas de medicina u otros, pero sí más de seguridad ciudadana, eh, pero ya eso es un tema de que se tiene que ver en el ámbito de ciencias policiales y epistemológico. Entonces, por ahora vamos a verlo como ética en seguridad para mantenernos seguros nosotros como personas, como ciudadanos, o personas o también, ¿verdad? Ecosistemas, entre otros, ecosistemas, animales, no sé, de todo. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, hay instituciones que se encargan de educar y otras que buscan por medio de la fuerza o por medio de otras formas más punitivas, ejecutar o buscar que estemos seguros o hacer sentir que nos sintamos seguros. Nos sintamos seguros de que no atenten o contra nuestra propiedad o contra nuestra vida o por cualquier otro tipo de cosas entonces que puedan surgir. Entonces aquí vamos primero a andar sobre lo que es ética, porque viene la filosofía y es importante que venga la filosofía y cómo vamos a distinguirlo de, por ejemplo, del derecho y vamos a andar un poco sobre algunos temas que son importantes que ya ustedes han leído o van a leer en los artículos que se les ha recomendado, artículos o libros que se les ha recomendado, ya sea obligatorio o complementariamente. Bueno, entonces empezamos. Bueno, mi nombre es Eric Pablo González, soy profesor de filosofía. Trabajo para la UNED, en la Cátedra de Filosofía de la UNED, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, y estoy a su servicio. Ahora, antes de eso, hay otros libros que llegan y dicen que es filosofía moral o razonamiento moral o reflexión moral. Entonces vamos a ver un poco sobre esto. ¿Por qué razonamiento moral y decisiones éticas? Esto es importante. Primero un razonamiento moral o reflexión moral. Tal vez razonamiento y reflexión no es lo mismo, pero ahorita lo vamos a ver parecido. Y decisiones éticas. ¿Y por qué decisiones? Porque en cualquier momento vamos a tener que tomar una decisión que va a ser compleja. A eso le vamos a llamar tal vez dilemas éticos, dilemas morales, o simplemente que vamos a ir más, es algo bastante complicado. Y pasa constantemente y son cosas que tal vez ni un protocolo o ni una ley o no esté o ni siquiera entrenamiento o capacitación nos pueda ayudar, ¿verdad? Nos puede ayudar a solucionar. Entonces por eso tenemos que razonar y desde un ámbito de lo que es la moral y para poder tomar unas decisiones razonadas, ¿verdad? Razonadas según lo que se entiende que es filosofía desde la tradición de Occidente o alemana. Bueno, que eso ya es otra discusión, pero no vamos a andar en eso. Ahora, la razón, ¿qué es la razón? Sería la capacidad o habilidad cognitiva para aprender sobre el entorno o solucionar problemas. Vamos a verlo de esta forma. Entonces es de aprender, de comprender de qué está pasando, primero, ver el problema y después de establecer planeamiento para buscar y establecer estrategias, planeamientos para poder solucionar problemas, o sea, tomar decisiones. Entonces, ahora moral. ¿Cuál es la diferencia entre moral, sociales, jurídicos, ¿verdad? Normas morales, cuáles son las normas sociales, normas jurídicas. Hay reglas implícitas. Vamos a ver la moral como reglas implícitas, no necesariamente escritas, más las no escritas como valores morales, ¿verdad? Un ejemplo es como los valores morales, honestidad, ¿qué más podemos decir? Lealtad,
u otros, podemos ponerlos en duda, a ver si sirven o no. Por ejemplo, lealtad, uno dice, mira, lealtad está bien, es un valor moral, la lealtad, y uno dice, eso puede ser un valor moral, que sea bueno, pues uno después llega y dice, pero si uno es leal a una persona que es un mafioso, un narcotraficante, una persona que hace mal, pues tal vez no sería el caso, ¿verdad? No sea eh, lo moralmente bueno o lo que en serio se busca, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto, reglas que están implícitas en la sociedad, que normalmente se generan por medio de la cultura, la tradición y cómo nosotros vemos el mundo, que de lo que hemos heredado y que define qué es el bien y qué es el mal actuar, qué es lo justo o injusto, entre otros que no necesariamente el bien y mal significa justo o injusto o correcto y incorrecto, puede ser entre otros para ya sea controlar la conducta humana o para orientar, controlar o orientar. ¿Verdad? A algunas personas les gusta decir orientar, a otras personas dice lo que es controlar. Ya es un tema de si es poder o si es dejar a las personas que libremente hagan el bien o el mal o lo injusto. O si es controlar si son sometidas, ya sea por miedo, por sentimientos, por deseos o por cuestiones más punitivas o de fuerza, entre otras. Ahora, decisión es libertad y responsabilidad, elección y conciencia. Son elementos básicos. Primero, para poder tomar la decisión, tenemos que ser libres. Dar por hecho, por lo menos en ética, se da por hecho que somos los seres humanos libres. Hay otra posición que dice que todo está determinado, y si todo está determinado, ya sea por las leyes de la naturaleza, o las leyes sociales, o simplemente porque somos algo insignificante a la par del mundo y del universo, nosotros como personas, algunas otras personas, esas lo ven de una forma más, ¿cómo se dice?, nihilista o fatalista, u otros dicen que tal vez son los dioses, u otros que básicamente nos están controlando, ¿verdad? Entonces, que hay que tener libertad y que la otra parte de la moneda, de la libertad, es responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Como cuando nosotros ejecutamos una acción, esa tiene que ser consciente, porque si no es consciente, por ejemplo, si estoy dormido y dormido, estoy dormido a la par de una persona, tal vez es un ejemplo muy malo y me equivoco en el ejemplo, pero si estoy dormido a la par de una persona y estoy soñando que estoy peleando con otra persona y golpeo a la persona con la que estoy durmiendo, yo estoy inconsciente, ¿verdad? Entonces el tema de la responsabilidad, bueno, sí soy responsable, pero no lo hice, ¿verdad? No lo hice con la elección, no quería golpear a esa persona con la que estoy compartiendo la cama. Lo mismo puede ser en el tema de las personas que tengan tal vez alguna condición mental o algunos otros tipos de condiciones eh, que puedan afectar, ¿verdad? Entonces se necesita que sea consciente de lo que está haciendo. Es diferente responsabilizar a una persona que llega a lastimar a otra persona que a un perro, ¿verdad? Que a un perro o que a un gato que lastime o muerda a otra persona. Entonces, y además debemos de tener elección. Y aquí en elección, aquí tenemos que verlo y contextualizarlo porque es diferente tener elección o muchas oportunidades o tener solo dos oportunidades y esas oportunidades pueden llegar a hacer que repercuta un poco en si somos conscientes o no. Por ejemplo, si alguien pone una droga en una bebida en un bar y uno no se da cuenta, si uno se da cuenta, pues de ahí uno fue consciente y uno tiene la culpa y responsabilidad. Pero si alguien se lo pone a uno en la bebida, entonces si uno realiza algo, ¿verdad? Algo mal visto por la sociedad, ya sea jurídico o moral, ya vamos un poco después con lo moral, esto va a repercutir, ¿verdad? No somos conscientes y va a repercutir. Hacemos algo malo y ahí es donde
empezamos a ver que hubo menos elección. Y también se puede hablar de elección de tal vez de dónde vinimos, si hay temas de pobreza, oportunidades de trabajo, no sé, hay muchas cosas. Por eso es que se hace este tema de correlacionar la pobreza con el, con la delincuencia, porque supuestamente, aunque tal vez no supuestamente, tal vez es totalmente real, pero sí es una correlación, no es una causa directa, tal vez ambas, ¿verdad? Eh, puede hacer de que las personas mm, cometan actos que no piensen que son justos o buenos. Ahora, todo esto está relacionado con la razón, ¿verdad? Con cómo tomamos nosotros decisiones, en lo que hemos vivido, lo que sabemos, lo que creemos que es bueno y que es malo, porque también depende mucho de la cultura y demás. Entonces, vamos a ver ahora sí lo que es ética. Bueno, antes de eso, un caso de esto, de razonamiento moral, decisiones éticas. Esto lo tomé del libro Lógica para qué, de Gabriela Hernández y Gabriela Rodríguez. Un libro muy bueno que trata sobre lógica para poder razonar de la mejor manera posible y evitar falacias que son argumentos que parecen que son válidos pero que no lo son. Entonces aquí vamos a ver uno que está malo. Todo hombre es inteligente, la mujer no es hombre. Conclusión, la mujer no es inteligente. De esta premisa o razón, junto a esta otra premisa o razón, llego a esta conclusión. Ahora, ¿esta conclusión es cierta? Bueno, podemos darnos cuenta y contradecirla desde la neurociencia, porque las mujeres también tienen corteza prefrontal y otro tipo de cosas que hace que sean inteligentes. Bueno, también hay que determinar qué es inteligencia, ¿verdad? Que sean inteligentes, podemos verlo de aspectos de género, de aspectos de teoría ética, teoría de género y más. Pero aquí mismo hay un problema de validez que no se está razonando bien. ¿Y qué es lo que se está haciendo mal? ¿Cómo se está razonando mal? Bueno, si esta premisa primera es verdadera, si todo hombre es inteligente y la mujer no es hombre, tengamos en cuenta, digamos que esto como hace 20 años y desde una perspectiva más biologicista, en el supuesto de que la mujer no es hombre, pongámoslo como supuesto, la mujer no es hombre, así lo tomamos con, sí, con el tema de genomas. Entonces la mujer no es hombre, por lo cual la mujer, esto es verdadero, y llegamos a la conclusión, o damos por el verdadero de esto, y llegamos a esta conclusión, ya sabemos que es falsa. Pero ¿qué es lo que qué trampa hay acá? Aquí el concepto hombre arriba, según la Real Academia Española, hombre puede significar hombre en el tema masculino, femenino, o también puede significar de la especie, ¿verdad? Como si fuera humano o ser humano. Y aquí abajo, hombre está determinado por el concepto género, que es mujer, por lo cual hay un problema de ambigüedad. Esto, concepto de hombre, no necesariamente significa lo mismo que este concepto de hombre que está en la segunda premisa. Si no significa lo mismo, ¿qué quiere decir? De que no hay coherencia entre esta primera premisa o razón junto con esta otra, porque este concepto, esta definición no es la misma que esta, ¿verdad? Por algo hay que tener en cuenta qué definiciones estamos tomando. Siempre cuestionarnos estas decisiones de estos conceptos. Y ya con esto vemos de que esto no, ¿verdad? Entonces, bueno, tratemos de buscar y razonar bien y evitar lo que son falacias. Les recomiendo ver falacias en libros de lógica. Eh, hay muchos que se dan en todo lado. De hecho, ahorita perspectivas filosóficas de la ciencia se da mucho el tema en el capítulo número 2 de la UNED, se habla mucho sobre el tema de lógica y de la ciencia. Y si no, pueden abordar muchos libros de lógica que hay ahora en Costa Rica y lo pueden buscar o pueden encontrar en internet o me piden a mí para yo recomendarles. Bueno, y de lógica
por ejemplo, menos la aristotélica y también hay otros tipos de lógicas, pero eso ya es otro tema más de profundo que no entraremos. Ahora, bueno, eso, otro tema, la lógica sería una disciplina filosófica que reflexiona sobre cómo razonar y cómo razonar bien y cómo es el más razonar. Eso era para terminar de aclarar esto. Ahora, filosofía. La ética viene de la filosofía, aquí en un cuadro de antigua Grecia. ¿Verdad? Aquí lo vemos de la filosofía desde la perspectiva tradicional, porque por ahora es la que nos funciona. Ahora, ¿por qué un profesor de filosofía está dando ética? Vamos a ver esto. Primero, en la antigua Grecia, por ejemplo, Tales de Mileto, se empezó a cuestionarle lo sobre el mundo. Y se trató, este es el dilema, bueno, el dilema, o sea, el discurso, ¿verdad? El discurso más tradicional de lo que es filosofía, y se trató de desmitificar el discurso, que quiere decir que empezó a cuestionarse que si el mundo fue creado o no por los dioses y trató de buscar una respuesta racional y una respuesta material. Y ustedes pueden ver, con Tales de Mileto utiliza lo que es la matemática, y la matemática ayuda bueno, ayuda a reflexionar, a razonar, a buscar, a pensar y, y encontrar leyes naturales. Ahora, ¿qué es desmitificar el discurso? Ya sea eliminar un mito. En la actualidad se habla de que la filosofía no necesariamente se elimina el mito, más bien el mito nos ha ayudado a comprender o a entender la ciencia o que vemos en la actualidad, pero digamos que elimina mitos o trata de reinterpretar los mitos de otra manera. Ahora sí, eliminar prejuicios, o sea, juicios en los que nosotros creemos por tradición y que no necesariamente son buenos, estereotipos u otros, y propone una respuesta razonada a los fenómenos naturales y sociales. Naturales por medio de tales y ya después sociales lo vemos con Sócrates en adelante. Y ya sociales aquí entramos con temas de ética, política y sociedad en general. Ahora, Pitágoras fue el primero que genera la palabra filosofía. Y él llega y dice, le dijeron, mira, usted que es tan filósofo, tan sabio, y él llega y dice, no, soy un toque. Yo soy, disculpen, vamos a ver, listo. Ahora sí, él dice, yo soy, yo no soy un sabio. Y llega y dice, yo soy un filósofo. Ok, ¿qué es filosofía? ¿O qué es un filósofo? Filósofo viene de filos, que significa amor. O sea, ese afán es cuando uno ama y busca y trata de buscar y estar siempre a la par, por ejemplo. Ese afán o de búsqueda de querer más, ¿verdad? De querer más. Y de Sofía o Sofía, que significaría sabiduría. Y sabiduría iría más, no solamente es adquirir conocimientos, que sí es parte, pero cuando uno piensa en una persona sabia, es tal vez una persona que tiene muchos más conocimientos y experiencia y que tal vez actúa de una forma justa o buena o por lo menos que uno dice correcta. Es una persona que tal vez uno llega y dice, mira, esa persona necesito consultarle porque tiene conocimiento y experiencia y me puede ayudar para la vida. Entonces él llega y dice, si hay alguien que sabe todo, sería Dios, y yo soy un ser humano, soy imperfecto, entonces lo más que puedo hacer es ser un filósofo, amar la sabiduría. Entonces hay que aceptar, ser humildes intelectualmente y saber que no lo sabemos todo. Ahora, desde el ámbito de cómo se forma la filosofía, ya lo vemos en Aristóteles, y ya con Aristóteles vemos, y Sócrates, bueno, Sócrates primero, después Platón y ya Aristóteles, sistematizamos con lo que es la ética. Bueno, ahora como lo ve Aristóteles, la filosofía parte de la admiración de fenómenos naturales o sociales, que es admirar, hay un fenómeno natural o social, ya sea una hormiga caminando,
y por qué una hormiga camina y no las plantas, y por qué nosotros sí pensamos de tal manera y caminamos por ciertos deseos o demás, o cuestiones sociales, ¿verdad? El amor, la felicidad, lo políticamente correcto, cómo debería ser el gobierno perfecto o no, entre otros. Qué es el bien, qué es el mal, cómo deberíamos de actuar en determinados momentos y demás. Luego, dudar y cuestionar mitos, prejuicios, entre otros, y busca por medio de la razón y la crítica, importante hacer crítica, que tal vez no necesariamente significa lo mismo, razón y crítica, pero vamos a ver lo parecido. Buscar y por medio de la crítica buscar respuestas que pueden dar sentido a la vida, al mundo, o a la vida, al mundo, o a nosotros. Ahora, Sócrates, empezamos que Sócrates es el que Sócrates y los sofistas empiezan a cuestionarse sobre la moral y sobre la política. Da el énfasis ya no tanto como Tales de Mileto y los presocráticos que se cuestionaban sobre el mundo, sobre qué es el mundo, cómo se originó el mundo, sino que él se centra en el ser humano, ya sea en la antropología, nosotros, los seres humanos, antropología filosófica, o qué sería el ser, o tal vez el deber ser, que sería la ética, y también el ámbito político, que tendría que ver con la organización de las sociedades, civilizaciones, entre otros. Y el deber ser, que es algo un poquito, ¿verdad? Más individual. Y empiezan a reflexionar sobre este deber ser. Y este deber ser lo vamos a llamar moral. ¿Y qué es la moral? La moral son reglas, ya sea que establece las sociedades, porque tal vez puede haber diferentes reglas, o puede ser una regla moral para toda la sociedad, que todos los humanos del mundo tal vez la tengamos presente todos, ¿verdad? Unas reglas que para nosotros nos parezcan igual, eso está también en discusión, sería una discusión compleja. Esa moral nos diría qué es el bien y qué es el mal. Entonces, ética es una disciplina filosófica práctica. ¿Qué quiere decir prácticas desde el ámbito práctico? Es que no se cuestiona tanto la física o algo más allá de lo que vemos de lo natural, tal vez como cosas como el alma y demás, sino que estudia y reflexiona sobre la moral. Y la moral son reglas que crea la sociedad que nos dice qué es el bien y el mal. Bueno, ya sea que las crea la sociedad o que nosotros ya las tenemos como inmersas dentro de nuestro ser, ya sea por aspectos genéticos, biológicos o por aspectos de alma u otros, ¿verdad? Que eso también son cuestiones que se pueden reflexionar más con neurociencias, pero por el momento veámoslo así. Ahora, para controlar nuestro comportamiento o conducta, ya sea para controlar, lo había dicho, pues, ejerciendo poder o ejerciendo libertad, que nosotros sepamos en serio qué es el bien y qué es el mal, y entonces que actuemos bien y mal con nuestra voluntad, ¿verdad? Siendo conscientes y siendo responsables en libertad, ¿verdad? Y que tengamos elección. Entonces aquí eso es importante. Entonces, como filósofo se va a cuestionar y hacer crítica constante a lo que son las reglas o lo que se cree que es el bien y que es el mal para buscar en realidad lo que es el bien y que es el mal, ¿verdad? Bien o mal actuar. Aquí hay que diferenciar también moral de moralidad. Moral son reglas que nos dicen qué es el bien y qué es el mal, o valores morales que nos dicen qué es el bien y qué es el mal. Y hay que diferenciar esto, por ejemplo, de reglas que están escritas, que son leyes. Leyes o en el ámbito jurídico y que ya va en el ámbito más político, en el ámbito del derecho. Y como pueden ver, muchas veces o se ha visto aquí en Costa Rica, las reglas pueden ser que las reglas escritas
Puede ser que defiendan al delincuente y al delincuente no solo estamos pensando en tal vez narcotraficantes, sicarios o ladrones, sino también como los de que dicen los de cuello de blanco. Como se puede ver, como la corrupción que hay constantemente en muchas instituciones, en muchas instituciones de- del Estado. Y ya que aquí estamos estudiando para ciencias policiales, el punto es reflexionar para poder mejorar, ¿verdad? Para poder mejorar y reflexionar bien sobre esas reglas, o sean morales o ya jurídicas, y ver si en serio están bien o están mal, para ver si hacemos el cambio. Reflexionar y tomar decisiones para hacer el cambio y después tomar responsabilidades, porque hay que ser responsables de lo que hacemos. Así es la vida. Así es la vida, así lo veríamos desde el ámbito existencialista, pero más adelante lo vemos. Ahora empezamos un debate, una situación. Esto lo saqué de internet, no necesariamente lo dijo Friedrich Nietzsche, aunque Friedrich Nietzsche sí se cuestionó sobre lo que es la ética y sobre la moral, y eso, aunque propuso una posición muy contraria al cristianismo, al liberalismo y tal vez al socialismo, comunismo, y muy controvertida, eh, hizo cuestionar, ¿verdad? Hizo cuestionar lo que es la moral. Eso es algo bueno. Pero vamos, esto es lo que me importa, lo que está aquí. Si matas, para que empecemos a reflexionar, si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Aquí pongo un ejemplo. Antes, en la actualidad, las personas que andaban con tatuajes se les veía mal, pero ahora no necesariamente se les ve mal, y si no lo contratan, más bien se le puede hasta demandar a la empresa. Ahora, si ustedes ven esto, lo vemos acá, si ustedes ven en El Salvador, en la actualidad, las maras que prácticamente gobernaban, y ahorita el presidente, sea bueno o malo, como lo vean, que está gobernando de una forma draconiana, o sea, de una mano dura, eh, han visto, por lo menos ellos, culturalmente, que las maras se, se tatúan, entonces se están prohibiendo lo que son los tatuajes, hay que eliminarlos y no pueden ir al colegio o a las instituciones o trabajar, porque ya hasta sería un delito. No necesariamente el tatuaje lo hace a uno delincuente, pero ahí uno tal vez pueda entender por qué se toman tal vez ese tipo de políticas, que uno dice, uy, nada que ver, ¿verdad? Ahora, si usted piensa que esto es cierto, ¿verdad? Si lo vemos así, respuestas. Si matas a una cucaracha, eres un héroe. Si matas a una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Desde una perspectiva de platónica, Platón creía que había un mundo de las ideas, ¿verdad? Que un mundo de las ideas, que es un mundo como si fuera el paraíso, y estaba este mundo que es imperfecto, que es material, y este mundo quiere aparecerse al mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas, que es perfecto, eh, como si fuera el paraíso, es, ya que es perfecto, siempre es verdadero, siempre es hermoso, si hablamos en el ámbito estético, y siempre es bueno, si hablamos en el ámbito de el ámbito ético, ¿verdad? Es bueno o justo el ámbito ético. Entonces todo se relaciona. Pero ya por medio de eso Platón establecía una lógica y genera también, bueno, generó lo que es la República, y reflexiona en su etapa media de una manera, ya su etapa después ya más vieja de otra manera, que no vamos a profundizar. Ahora, si no piensan así, si no es así, puede llegar uno a decir, mira, dado que las cucarachas pueden ser una plaga, ¿verdad? En cambio, las mariposas pueden polinizar. Entonces, esto es cierto, ¿verdad? Pero no por esto, sino por otras razones. Y sería una vista utilitarista,
¿no? El utilitarismo, la posición utilitarista es que lo útil es lo que nos funciona y nos da bienestar. Por ahora eso se ve con John Smith y creo que Bertrand Russell. Buscamos lo que es lo útil. Entonces las cucarachas no, porque pueden ser una plaga, pueden transferirnos en enfermedades, nos haría mal a nuestra salud. En cambio, las mariposas, ¿verdad? Están polinizando y nos ayudan un poco con el medio ambiente. Entonces en eso eh, vería esto de esta posición como mala, ¿verdad? No lo que está diciendo Friedrich Nietzsche, sino que como las personas harían ver esto y que tendrían razón en esto, no por lo estético, sino por algo útil, por criterios de utilidad. Ahora, muy importante, relatividad y subjetividad. Ahora, en gustos u otros criterios, percepciones, cuestiones biológicas, psicológicas que nos determinan, pueden llegar y decir que algo es bueno o es malo. Por ejemplo, una persona puede decir que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, las vacas las utilizamos para alimentarnos de su carne o de sus productos lácteos, entre otros. Y en la India, según me acuerdo, no, según la costumbre, no se puede hacer eso. Entonces hay una relatividad de qué se puede hacer y qué es bueno y qué es malo. Y eso se ve mucho con los sufistas, se puede profundizar con Georgias y con Protágoras. Protágoras llegaba y decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que depende del punto de vista de cada cultura, de cada lugar. Uno cree que algo es bueno o es malo, es verdadero o es falso, es bonito o es feo. Entonces esto va a depender, ¿verdad? Y eh, bueno, ya hay unas cuestiones ya más sociales o psicológicas, por ejemplo, que puede ser que alguien tenga bueno, explicaciones psicológicas, tenga miedo a las cucarachas por alguna fobia, ¿verdad? Yo le tengo fobia a las arañas, y, entre otros, ¿verdad? Hay muchos criterios. Pero bueno, aquí podemos debatir esto y en serio si hacen bien o mal, ¿verdad? Hay muchos criterios, desde científicos, desde éticos, políticos, culturales y más, religiosos y más. Ahora, Sócrates y los sofistas. Universalismo versus relativismo. Vamos a ver esto. Bueno, di una verdad que nadie acepta. Eso sería bueno como para empezar a reflexionar y decir, mira, yo creo que esto es bueno, pero nadie lo acepta. O yo creo que esto es malo y todo el mundo lo hace, pero nadie lo acepta. Piensen en algo sobre eso y ojalá que lo expongan en discusión de qué foros que tenemos nosotros, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver este video. Dame un momento. Vamos a ver el video y captura, captura de audio. Bueno, voy a ponerlo con subtítulos. Por si no se escucha, aquí estamos. Y si no, ahorita se los paso. Igualmente les los voy a pasar. La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria, de ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial.
¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria, eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano, es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme». Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la Constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquí ya existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las características del pensamiento de los sofistas. Estos filósofos dejan a un lado la pregunta sobre el origen del universo, la naturaleza, que en griego se dice physis, y se preguntan más por asuntos humanos como la educación, la justicia, las leyes, que en griego se dice nomos. Relativismo ético y político. Protágoras se percató de que lo que en un lugar está considerado que está bien, puede estar mal considerado en otro lugar, mientras que hay lugares en los que estar desnudo se considera totalmente natural y deseable, en otros se condena el desnudo con latigazos, prisión o incluso pena de muerte. Cobran conciencia de que las leyes políticas no están fijadas por la naturaleza, sino que hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. Protágoras expresa esta idea con su famosa frase: «El ser humano es la medida de todas las cosas», entendiendo que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones. Se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. Por ejemplo, mentir, en principio, no es algo bueno, pero si nos sirve para conseguir un beneficio, creerán los sofistas, al menos la mayoría de ellos, que está bien hacerlo. Como cuando vas a una entrevista de trabajo y dices que hablas inglés fluido. Escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas. Gorgias decía que no existe la entidad del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso, y si existiera no lo podríamos conocer, y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces pensamos o soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que de verdad es? Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente, pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención. ¿Qué tiene que ver una vaca con la palabra vaca? Agnosticismo. Decía Protágoras: sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen
ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Genófanes, por su parte, había insinuado que los dioses son invenciones de los seres humanos y que cada cultura los crea a su manera. Los etíopes dicen que los dioses son chatos y negros, los tracios que son rubios y de ojos claros. Sobre este asunto ironizaba diciendo, si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos, los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercancías de las que se nutre la mente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis a favor de los sofistas, aunque sea parcialmente? Bueno, ya que se vio esto, vamos a seguir. Y cualquier cosa, si se saltó, entonces igualmente voy a poner este enlace para que puedan verlo. Es importante y verlo porque trata sobre el relativismo y sobre los sofistas y empezar a reflexionar también pues, sobre el universalismo que empieza a promoverlo Sócrates, que sí creía que habían leyes universales que traen los seres humanos. Bueno, en ese tiempo los seres humanos para ellos eran principalmente los griegos, hombres, ¿verdad? Griegos y hombres, las mujeres, niños y las otras personas que son de otras sociedades o son bárbaros. Y bárbaros es que no pueden llegar a tener ese conocimiento universal de lo que es bien y el mal, que es el moralismo. Eso es algo importante para tener en cuenta. Ahora, algo que decía Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada, siempre partía. Es importante esto, ¿verdad? Como vimos antes con Pitágoras, que esto es importante para ser filósofo. No tengo ideas, ¿verdad? Aquí puse un meme. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué utiliza este de no sé, para qué no sé nada? Primero, puede ser para humillar a los sofistas, que se creían sabios, que sabían todo, ¿verdad? Y empezaba a discutir. Hay libros en los que se ve la discusión, bueno, libros creados por Platón, que se ve la discusión Platón fue estudiante de Sócrates, que se ve discusión con sofistas. Y supuestamente eso siempre gana Sócrates. Y Sócrates por medio de la mayéutica, que es con pregunta y respuesta. La mayéutica, pregunta y respuesta, primero decir, solo sé que no sé nada. A veces lo decía de forma irónica, para ya después humillar a los sofistas con la mayéutica, en la cual lo hacía ver que ellos se contradecían. Pero también se puede ver que solo sé que no sé nada, se puede utilizar para aprender de los demás, o sea, aceptar que no sabemos todo y entonces empiezo a aprender de las otras perspectivas, otras razones, otros argumentos, otras críticas, algo, porque no todos somos perfectos, aceptando que uno no sabe, no lo sabe todo. Entonces la podemos discutir o dialogar con los demás como un proceso para poder dialogar con los demás y aprender y que nos hagan ver cosas que nosotros no vemos, o razonar de cosas que no podemos razonar, o escuchar cosas que no hemos escuchado, etcétera. Y luego la utilizamos la ética con estudiantes u otros para encontrar la verdad, el bien, la belleza y la justicia. Entonces eso era, lo utilizaba, supuestamente lo utilizó con un esclavo que supuestamente no sabía nada de matemática y con eso él logró saber que un triángulo tenía 90 grados, digo 90 grados, bueno, sí, y además de eso, sobre qué es el bien y el mal, entre otros, ¿verdad? Encontrar la verdad, bien y demás. Él también se le da, de que además de que podemos encontrar, en serio, lo que sí es bueno para todos y lo que es justo para todos, lo que es bello para todos, a diferencia de los sofistas que decían que todo es relativo, que además de eso, él creía en la democracia, cosa que su estudiante no, ¿verdad? Pero esos son otros 100 pesos. Y él buscaba, no, bueno, no escribe ningún libro, pero él buscaba cómo hablaba, actuaba, ¿verdad? Como hablaba, actuaba. Lo que decía, eh, lo actuaba. A diferencia de muchos políticos u otros que podemos o sabemos o encontramos en la actualidad, o mismos filósofos. Ahora,
Ya que vemos acá, esto empezamos ya lo que es las reflexiones sobre qué es el bien y qué es el mal. Y ah, algo que se más se le da a Sócrates es el intelectualismo moral. Él pensaba que las personas se inclinaban, ¿qué quiere decir inclinar? Que siempre, perdón, que inclinar, es que tengo que ver si eso funciona bien. Ok, que siempre las personas van a buscar el bien, ya sea el propio o ajeno, o sea, como que no tenemos malas intenciones, y que las personas que hacen el mal lo hacen por ignorancia, porque no saben, porque no han aprendido, porque no han sido educadas. Por algo es tan importante la educación. Y entonces, por eso Sócrates también decía, mira, la educación tiene que ser gratis, a diferencia de los sofistas que cobraban, que era otra cosa en la que peleaban. Ahora, a eso se le llama intelectualismo moral y aquí surge siempre la pregunta, ¿será cierto? ¿Verdad? Que si ya una persona tiene el conocimiento, va a ser actuar bien o mal. Y cuando digo aprender es aprenderlo bien, ¿verdad? Que se lo interiorice, no solamente que lo vi o sé sus razones, sino que a integrarlo. Eso es lo que piensa Sócrates. Y obviamente muchas personas dicen que es como muy inocente, entre otras. Y ya después podemos ver lo que es ética nicómaco y demás, que ya reflexiona sobre el bien y sobre el mal y cómo esto es necesario para incluirlo con la política, con Aristóteles. Pero eso podemos verlo, lo van a ver ustedes después en los siguientes trabajos. Ahora, primero vamos a ver un poco de temas de que ustedes han visto en lo que hemos leído hasta ahora, discriminar conceptos de naturaleza y cultura desde la visión de personajes mencionados de la UDM. Normalmente a veces la naturaleza aquí, ¿cómo se dice? Me baso en el libro se me olvidó el nombre, vamos a ver, creo que es de Álvaro Zamora y se llama Ética y Sociedad. Muchos ya seguramente ustedes lo leyeron porque se leyó en la UNED. Entonces, primero está lo de por naturaleza, se entiende naturaleza, orden o universo, esencial o propiedad característica, puede ser alma, ¿verdad? Entonces, a veces se piensa que lo que viene por naturaleza es bueno. ¿Por qué? Porque tal vez lo creó Dios, o simplemente es bueno porque la naturaleza nos hizo así. Otras personas llegan y dicen, no, la naturaleza más bien nos hace malos, o nos hace basarnos en nuestros instintos, y más bien la civilización o la razón es lo que nos hace distintos a los animales o la naturaleza y hace que podamos sobrevivir y estar seguros. ¿Verdad? La palabra seguridad y estar seguros y mantener un orden. Y otras personas dicen que es la naturaleza. Eh, Hay personas racionalistas, ya vemos más adelante a Descartes, que dicen que es la razón o la inteligencia, la que es algo natural en nosotros, los seres humanos, y que nos hace diferente a los otros seres, y por medio de eso podemos encontrar lo que es el bien y el mal. También podemos ver en el idealismo kantiano, que lo vamos a ver acá en el ámbito de deontología. Y Freud llegaba y decía que en el inconsciente tenemos instintos, y esos instintos no necesariamente son buenos, ¿verdad? Son más como animales y van para la reproducción o para la destrucción, ¿verdad? Era para el eros, reproducción, o para el thanatos, la destrucción, entre otros instintos. Entonces llegaba el consciente o la razón o la conciencia a tratar de controlar estos instintos. Ahora otros ejemplos, ahora vemos conceptos de cultura o civilización. En los griegos ese es el cultivo, ejercicio de ciertas capacidades o virtudes humanas, educar, afinar la naturaleza humana. Pues algunos pensaban que era, bueno, ya venimos con la naturaleza, este tipo de naturaleza, lo que falta es que ya por medio de la civilización nos van a educar y podemos hacer bien, como lo pensaba Sócrates, ¿verdad? Como lo pensaba aquí Sócrates, que lo que nos faltaba para hacer bien o saber la verdad y demás es conocer, ¿verdad? Aprender, conocer. Que también lo vimos, eso lo vio importante Protágoras, que era sofista. Y en la actualidad es como es un componente de estructura social, que hay reglas y orden, no necesariamente natural. Ejemplo, castas que se vieron
bueno, las castas que se utilizaban antes en la India, que se establecía desde el paria, que era lo peor que hasta las ratas o cucarachas o lo peor que del mundo, y que verlos era, hasta verlos era indignante, hasta la clase social o la casta más alta que tenía muchos privilegios. Y ellos decían que eso venía de la naturaleza, y la naturaleza fue creada por Dios. Dios es bueno, por lo cual esas castas eran buenas y se establecía esa estructura social eh, que, que determinó a la India, creo que fue la India, por mucho, mucho, mucho tiempo. Y también se ha alegado por medio del cristianismo u otros de este tema. Y se habla de cultura como emotivismo, que tiene que ver algo más subjetivo, ¿verdad? Y otros dicen que de la cultura o civilización más bien va en contra de la naturaleza y hace que nosotros, como dice aquí Sigmund Freud, ¿verdad? Hace que controlemos los instintos y que por medio de la cultura, ojalá por medio de la cultura, el ojalá, ¿verdad? Eso se ve en el libro que habla sobre agricultura, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero que ojalá la cultura logre hacer controlar los instintos que están, en este caso, en el ello, ¿verdad? Y cuestiones prejuiciosas y demás que están en el super yo, que están en el inconsciente, y que gobierne la conciencia. Y por medio de la civilización que lo haya reflexionado bien. Y entonces la civilización nos vendría a salvar. ¿Verdad? Es lo que llegaban y decían también por el medio de los mm, europeos cuando llegaron a América, que venían a civilizar a los indígenas, ¿verdad? O al pueblo originario, ¿verdad? Llamémosles originarios, llegaron a civilizar. ¿Verdad? Civilizar es hacerlos razonar. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa cultura y creían que era los europeos se creen que era, se siguen creyendo que son civilizados y son eh, tienen mayor capacidad de razonar y son conscientes, responsables, etcétera. Muchos de nosotros también seguimos, bueno, yo no, pero muchas personas siguen pensando eso, que esos son países desarrollados y que en serio son mejores que uno. Aunque ya hemos visto que están en guerra constante o tienen problemas constantes económicos y demás. Ahora, dilema de James, un dilema ético, un dilema clásico. Esto para que pongamos a pensar. Una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que ha costado producirla. Bueno, eso pasa mucho con las farmacéuticas actualmente. Él compra el radio por $1,000 y está cobrando 5,000 por una pequeña dosis de medicamento. El marido de la enfermera, digo, de la enferma, el señor Haynes, recurre a todo el mundo que conoce. Vean, esta variable. Recurren a todo el mundo que conoce para pedir prestado dinero, pero solo puede reunir 2,500, la mitad de lo que cuesta. O sea, ya no puede nada de ninguna forma, ni donaciones, ni pedir prestado, ni nada. Ya no puede. Solo esto llegó, no puedes llegar a conseguir más dinero. No hay más opciones que solamente tener esto. Entonces le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato y le deje pagar más tarde. ¿Verdad? Seguramente con esto y después ir pagando poco a poco. Y el farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Haynes está desesperado y piensa atacarle el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Aquí hay dilema, vida versus propiedad privada del farmacéutico, dinero, ¿verdad? Y tal hacer algo malo para salvar a una mujer que queremos algo bueno. Hay un dilema. ¿Estará bueno hacer algo malo para lograr un bien?
menor o un bien mayor. El farmacéutico tendrá todos los derechos instalados a la persona. Bueno, por ese tipo de sociedad estamos llegando. La Caja Costarricense de Seguro Social la, están, la han estado buscando quebrar y ve, puede llegar a pasar eso. Ya está pasando también aquí en Costa Rica. Más si eso lo tenemos que estar viendo y tiene mucho también que ver con seguridad. Es un dilema. ¿Qué harían ustedes? Más ahorita que están en el ámbito de seguridad. Y según las leyes de Costa Rica tienen que defender al farmacéutico, porque es el que tiene la patente y dijo que no, ¿verdad? Y dijo que no. Y ustedes lo que les toca por ley es defender al farmacéutico, porque esos son los que dicen las leyes. Entonces aquí vemos un dilema ético, ¿verdad? Y empezamos a cuestionarnos un poco. Ahora, cultura, cada perspectiva según su contexto, eso solo era para pensar, pensémoslo de arriba. Ahora, tres perspectivas. La cultura es un desarrollo humano de la naturaleza, ya lo vimos con los griegos, desde como, con Sócrates. Ahora, la cultura es opuesta e inferior a la naturaleza. Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Jean-Jacques Rousseau, que es otro de los pioneros de la forma en la que vivimos actualmente, en el ámbito político principalmente. Y la cultura es superior a la naturaleza, Ernest Cassirer, que es el resultado de la libertad y la autonomía moral. O sea que nosotros poco a poco, por medio de la libertad, nos superamos lo que es ser, por ejemplo, un animal. ¿Verdad? Llegamos y superamos, somos seres superiores. ¿Verdad? No es que sea opuesto o contraria a la naturaleza, sino que nada más es algo como un escalón que subimos, ¿verdad? Que sería la civilización o el razonamiento y demás. Hay estas tres perspectivas de lo que es la cultura, ¿verdad? De qué es la cultura o cómo funciona la cultura y cómo nace la cultura y qué hace, ¿verdad? Ahora, determinaciones. Es importante ver determinaciones naturales y culturales del ser humano. Esto también lo vemos desde el mismo autor de Ética y Sociedad. Se habla de definición, determinación relacionada con la necesidad según ciertas condiciones. Hay un efecto predecible. Ejemplo, el agua en una olla hervirá, ¿verdad? Son cosas que va a pasar. O nosotros sin agua no podemos vivir. Básicamente es algo, ¿verdad? Natural. Está la definición determinación natural, genes, ¿verdad? Hay genes que puede ser que repercutan en nuestro, tanto en nuestra forma el ámbito de, ¿cómo se dice?, de heredar tal vez una enfermedad, ya sea una enfermedad mental o no mental. Si es mental, tendría que ver con ser consciente o inconsciente, o actuar de X o Y manera, bien o mal, que sería importante. Mm, los cuerpos, parásitos o bacterias, hay veces se dice que parásitos o bacterias pueden hacer de que una persona actúe mal, ¿verdad? O actúe de otra manera, entre otros. ¿Verdad? Hay determinaciones naturales que supuestamente nos pueden repercutir, nos pueden determinar y eso va a ser menos supuestamente libres y responsables o tener oportunidades o reflexión o capacidad de elegir. Ahora, un ejemplo, una persona de sexo masculino no puede parir o estar embarazado, al menos por ahora, ¿verdad? Hay que ver después con el transhumanismo u otros que son también temas éticos y antropológicos. Luego, ningún humano puede volar por sí mismo sin herramientas o artefactos específicos, ¿verdad? Son cuestiones naturales y ya otros que les di que tienen que ver con la conciencia. Ahora, determinación cultural, está, hay idioma, gustos, vestidos, costumbres, tal vez costumbres, uno hace algo aquí y está mal en otro lado. Yo, por ejemplo, mi madre me acostumbró
a lavar los platos siempre cuando voy a una casa, y una vez me fui a una casa en la que estaba una muchacha alemana y una muchacha que venía de la India, de hecho, y me levanté, me dieron de comer y me levanté a lavar el plato, y la muchacha que venía de la India, que estaba estudiando y estaba haciendo eh, el TCU, o no me acuerdo qué estaba haciendo, cómo se le denomina lo que estaba haciendo acá, me empezó a gritar, y era porque yo más bien estaba ofendiéndola por estar lavando los platos, ¿verdad? Entonces hay cosas así complejas. Ahora de género, ¿verdad? Hay determinación de género, y esto está muy en la vanguardia, que nos hace ser hombres o ser mujeres, o ser masculinos o femeninos. ¿Será que eso es cierto, verdad? Que solamente es eh, ya sea ya sea lo que nuestros órganos, ya, ¿verdad? Los órganos sexuales que tenemos nosotros, si solo lo determinamos con eso, o lo determinamos con más o costumbres, o lo determinamos con cromosomas, o lo determinamos con hormonas, ¿verdad? Hay un montón de discusiones, y que tiene que ver con determinaciones culturales, y que también puede ser que repercuta en el ámbito científico, entre otros. Bueno, eso es científico, ojalá lo han visto los que han visto perspectivas filosóficas de la ciencia. Si no, les recomiendo verlo en Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, en el capítulo número 3, no, el capítulo número 4. Ahora, lo estructural histórico establece percepción de lo real, valores, ideas, ¿verdad? Concepciones, cultura, ¿verdad? Lo estructural o lo histórico nos dice, nos hace percibir lo que es real, lo que creemos que es verdad o no. Pongamos un ejemplo muy simple. Hace 2000 y algo de años, entre Ptolomeo y Aristóteles, se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Hay otras personas que se pensaban que la Tierra era, eh, bueno, sí, era el centro del universo. Y ya después vemos que más adelante, después del siglo XV, XVI, con Galileo y Copérnico y Kepler, se empieza a mejorar lo que es modelos matemáticos, y además de eso, de cómo se ve el mundo, o sea, el telescopio, se ve el universo, y se empieza a criticar lo que se pensó en la ciencia antigua con Aristóteles y demás, y se empieza a establecer mm, una nueva forma de ver el mundo. O sea, ya nosotros como mundo no somos el centro del universo, sino que es el Sol. Y ya después vemos cómo ha avanzado la ciencia y nos hace ver el mundo de manera diferente, y nos hace cambiar mucho de percepción y de lo que nosotros creemos, que es verdadero o falso, bueno, malo y demás. El mismo idioma también puede determinar lo que nosotros creamos que es bueno o es malo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, acá arriba con el ejemplo que les di aquí de esto, ¿verdad? Todo hombre es inteligente, la mujer no es hombre, por lo cual la mujer no es inteligente. Ese es un ejemplo muy simple, pero hay otros más complejos que pueden ver en temas de género, que pueden ver más sí, en específico. Bueno, y para nuestro ámbito, ¿verdad? El ámbito de seguridad, qué es seguro, qué no es seguro, qué es bueno para hacer, que estar seguros o no estar seguros, o sea, sentirse bien, ¿verdad? Que tiene que ver también con el miedo o no el miedo, el deseo o no el deseo, etcétera. Y luego la cultura establece lo que es normal o lo que no. Ejemplo, en Costa Rica es mal visto actualmente comerse un perro o un gato. Y en otros lugares eso era o es común, ¿verdad? Era o es común. Y también, por ejemplo, lo de la vaca, y la cultura establece que es normal ciertas cosas. Antiguamente era normal que la mujer estuviera en la casa cocinando y criando. En la actualidad ya sabemos que no, que lo normal es que se reparta, ¿verdad? Se reparta
La cultura nos está diciendo que nos repartamos, tanto hombres o mujeres, entre hombre, hombre o mujer, mujer, o como salga. Si es pareja o no pareja, están viviendo juntos, lo que sea, que tengan como un tipo de equidad o igualdad y que establezcan negociación por lo menos de qué hacer es cada uno y no necesariamente nos determina ser mujer o hombre o alguna otra cosa, solo ser hombre, eh, o algún otro tipo de sujeto, eh, o de subjetividad, no necesariamente nos determinaría el qué es bueno y qué es malo. Ahora, cultura y sociedad, si la cultura establece lo normal y lo que no, se encargará de amoldar al humano. ¿Por medio de qué? Por medio de la educación, entre otros, ¿verdad? Entonces, la educación se puede ver como agente moralizador, o sea, que nos dice que está bien y que está mal. Constante se puede ver con los programas de estudios y también con los reglamentos que hay, tanto escritos, que sería algo más jurídico, como los reglamentos morales que tenemos en cada comunidad, bueno, reglamentos sociales que están en cada comunidad, o reglamentos morales, ¿verdad? Que tenemos o creemos que nosotros, que está bien o está mal, que influyen en, o influirían en cómo decir que educar a las personas que están aprendiendo, ¿verdad? Y aquí vemos un concepto de paideia, formación, crianza de menores, transmitir valores u otros para su adaptación a la civilización. Es lo que hace a un Homo sapiens ser humano y distinguir de una bestia o algo. Esto es de una perspectiva tal vez mayor, más aristotélica. Nosotros somos seres humanos porque somos seres sociales. La sociedad o la civilización es la que nos hace diferenciar de los animales. Si no tuviéramos civilización, nos pareceríamos más a lo que son comportamientos animales o instintivos. También se pueden ver en otros autores. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de esto que se veía en la antigua Grecia. Y aquí vemos a Afrodita dándole un chancletazo. Ahora ya vemos que en la actualidad eso no se ve bueno, ¿verdad? Por algo de este tema de la historia. Pero dándole un chancletazo a, creo que era Hermes que se llama, ¿verdad? O Hermes o Cupido. Ah, no, Hermes no, Cupido. Bueno, y tipos de argumentos, en este momento no vamos a andar sobre eso, les puedo dejar eso para para otro momento. Ahorita vamos a ver ya lo que vemos en Aprendeu. Vamos a ver, vamos a autenticarme nuevamente, porque cosa aquí es como yo entro como profesor, no puedo entrar como estudiante. Yo entro en ética y esto es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Aquí está, ya ustedes hicieron el foro uno, aquí les dice qué es lo que hay que hacer, ya ustedes respondieron y yo les hice una pregunta más y les di una semana más para que puedan responderla. El punto es que no solamente digamos, uy, sí, tiene razón, persona, tal, tal y tal, tal cosa, o copiemos de, de ChatGPT u otros y demás, ¿no? Ahí ya les estoy haciendo preguntas en específico que tienen que responder de manera crítica y ojalá que sean críticos tanto para sus compañeros como para sí mismos, ¿verdad? Que reflexionen bien. Para eso es el foro, para dialogar, para discutir y para aprender de los demás. Y yo estaré, bueno, he estado viendo y ahí ya ahora sí estoy interviniendo por cada uno para terminar de calificar. Y ya ustedes tienen el, está en orientaciones lo que es la calificación de los foros. Cómo se califica el foro, ¿verdad? Aquí están, digamos, los objetivos de esta primera parte, introducción a la filosofía, ética, moral y ética profesional. Eso lo vemos también con el artículo de Saúl, ¿verdad? Aquí estamos en recursos, ejemplos de lectura crítica, esto es importante para que aprendamos a leer mejor. Y primer artículo, aquí vamos a ver el de Saúl Campos, también pueden leer el que hizo Elsa y Rodolfo, o el que yo tengo ahí, pero principalmente de ética profesional de Saúl Campos funciona mucho, es muy de ese que estoy recomendando ahorita para leer y de ese
se hace el foro y se hace la tarea. El foro es más para discutir y la tarea, aquí lo vemos. La tarea primera corresponde al tercer cuatrimestre del 2025, a más tardar el 22 de septiembre al 4 de octubre, antes de las 11:59. ¿Qué hacer? Fundamente las lecturas por cada una que se desarrolle las siguientes actividades, según selección indicada anteriormente. Tenga presente que los textos bases, pero el uso de las otras fuentes bibliográficas, si ustedes quieren utilizar otro libro como Ética y Sociedad o Perspectivas Filosóficas de la Ciencia o algunos libros que ustedes tengan para ayudarse a dar ejemplos, principalmente de ciencias policiales, estaría genial. Y si no, eh, fuentes que sean confiables, ¿verdad? Para esto, principalmente para fortalecer sus argumentos, eso sí, asegúrese el uso correcto de las mismas, o sea, por medio de APA o Chicago. Ahorita se está promoviendo más lo que es el Chicago. Entonces tratemos de utilizar, aprender de utilizar para citado y referencias y demás de Chicago, porque es lo que se promueve ahorita en la carrera. Ahora, ¿cómo hacerlo? Elaborar la portada, que se ve en orientaciones, y resume lo siguiente. Mencione y explique a partir de sus propias palabras el significado de 5 contenidos de la unidad 1, o sea, de la lectura de Saúl. Esa lectura una que tiene que ver con ética profesional, un punto por cada explicación. Utilice los textos de la unidad 1, aquí es con sus palabras, con lo que ustedes saben. ¿Por qué? Porque después lo van a contrastar con lo que está acá, con la teoría. Eso es parte de lo que vamos de la teoría educativa que estamos ahorita utilizando, que es contrastar lo que sabemos antes, que sabemos que y contrastar para generar desequilibrio cognitivo con lo que leemos y tratar de aprender un poco más, ¿verdad? Un poco más y ver otras perspectivas y ya comprender la teoría de lo que se está viendo por medio de la relación de lo que sabíamos antes. Que también estamos hablando sobre la técnica de aprendizaje. Bueno, y acá utilice los textos de la unidad, perdón, algo pasó. Ok, textos de la unidad 1 para encontrar dichos contenidos, los lee y explica lo entendido. Ojalá utilicen citas y explica, ¿verdad? Lo explica con sus propias palabras y ojalá la cita sea con las propias palabras, ¿verdad? Que ustedes lo interpreten con sus propias palabras y pongan ejemplos de su diario vivir, principalmente del trabajo, porque eso se llama ética profesional. Ahora realice un cuadro sinóptico entre cada uno de los contenidos. ¿Qué es un cuadro sinóptico? ¿Verdad? Aquí, bueno, esto es un cuadro sinóptico, pero esto es para el desglose de calificación. Aquí yo pongo qué son, que voy a calificar y aquí pongo criterios, ¿verdad? Los criterios de evaluación. Y el punto es que ustedes pongan aquí en el medio lo que están distinguiendo. Este cuadro sinóptico es el objetivo para que ustedes puedan acomodar lo que vieron acá, lo que leyeron acá y después ustedes digan, reflexionen, mira, voy a comparar estos mismos o tal vez voy a comparar otros conceptos. Esto se lo dejo a la libre. Ustedes escogen los aspectos a evaluar y los criterios. Y veo cómo lo distinguen acá o qué es lo que escriben acá. Luego realice una reflexión de al menos 2 páginas, bueno, puede ser de 1 a 2 páginas, mucho, exponiendo lo aprendido con las lecturas y actividades anteriores con el fin de definir el concepto de ética. ¿Verdad? Hay que ver esto de ética, que ética no necesariamente vamos a verlos como se ve normalmente, que es aprender un código de ética del colegio profesional y aplicarlo, o solamente de ética como una manera descriptiva. Descriptiva, ¿qué quiere decir? Que es como una ciencia que va a describir el comportamiento humano, no es eso, sino que va a reflexionar sobre la moral, que dice que la moral dice que es el bien, mal, lo justo y lo injusto, establece reglas, valores, y a partir de eso, también teniendo en cuenta, reflexionar qué es la libertad, somos libres o no somos libres,
porque eso es importante, es básico, por lo que establece si somos responsables o no. Y qué más, bueno, por el momento eso es muy importante en el tema de ética y reflexionar, ¿verdad? Para hacer crítica a lo que nosotros creemos que es bueno o malo, o justo o injusto, o la sociedad nos ha dicho, o esto, las reglas jurídicas o morales o sociales que la sociedad nos dice, que está que correcto o no, podamos hacerle crítica y tal vez proponer algo mejor. Porque no necesariamente las reglas son buenas. Vean que hace mucho tiempo, hace 100 años, las mujeres no podían votar. Y utilizaban argumentos totalmente inválidos y tras de eso ejercían poder y ya nos dimos cuenta de que eso está totalmente mal, ¿verdad? Eso ha pasado aquí en Costa Rica, entonces hay que ver que esas reglas no estaban bien, ¿verdad? Y eso fue hace 100 años. Hasta 1949, por ejemplo, se empezó a dejar que votaran. Aunque es hace 100 años empezaron, bueno, más de 100 años empezaron con las luchas para poder votar y poder decidir su futuro. Su futuro ya sea con quién casarse o si estudiar, entre otros. Que fueron luchas que, muy grandes que se hizo desde el ámbito de la mujer o las mujeres. Ahora, si duda cómo se exponen tipos de citas, haga uso de conocimiento y yo les pasaré lo que es de lo que tenemos de APA o principalmente del que les acabo de decir y también lo que he aprendido en la asignatura Procesos y Estrategias de Aprendizaje a Distancia que pertenece al programa de Humanidades que ya lo llevaron seguramente porque esto es un curso intermedio, ¿verdad? Que ya va después de diplomado. Entonces seguramente ya lo llevaron porque tal vez es el primer curso que se promueve para que ustedes lleguen. Ahora, ¿qué es el de estrategias? Ahora, se reitera que la tarea debe iniciarla desde los primeros días del cuatrimestre. No espere dejarla para las fechas cercanas al tiempo de entrega. Con ello puede aprovechar los espacios de consultas para evacuar dudas. Recuerden que yo les di por internet. Está este espacio. Pueden preguntarme aquí por medio de privado, ¿verdad? Que muchas personas me han preguntado y yo les respondo. Y me pueden preguntar, como han muchos por acá, por WhatsApp, que ya les di el WhatsApp, ¿verdad? Entonces están en avisos. Y por Teams también me pueden preguntar. Y por obviamente acá me pueden preguntar. ¿No? Muchas personas han utilizado foros, dudas generales, vean. Y aquí yo les contesto, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les voy contestando. Y aquí en avisos, yo constantemente, esto siempre hay que leerlo. Todo, 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 todo. Porque les estoy dando recursos, les estoy dando avisos, les estoy dando, por ejemplo, preguntas que me hicieron ahora. Aquí las pueden ver. Y aquí pues me hizo una estudiante, Genesis Alfaro. Somos una comunidad educativa, así me ayudan a yo saber qué es lo que están pensando y qué les hace pensar. Y estas fueron las respuestas que yo le di. Ella me permitió mostrarlo, me hizo las preguntas y yo aquí hice las respuestas y ella me dijo que ya quedó claro. Y hay otros compañeros y compañeras que han aprovechado, ya sea esto, el WhatsApp u otros. Aprovechemos, ¿verdad? Han aprovechado el WhatsApp, aprovechado por correos aquí, ¿verdad? De bandeja de entrada. Tratemos de no utilizar el correo de, de la UNED, no me manden por correo de la UNED porque me llegan muchos mensajes y hay veces que que me llegan no me llegan en spam, ¿verdad? Entonces no me llegan bien. Y aquí está el foro, ¿verdad? Aquí está dudas generales, vean que muchos han realizado las preguntas y yo respondo la mayor brevedad posible. Aquí a César me faltó o me hace falta, no sé si le contesté, si me hace falta César, pero aquí estoy respondiendo la mayor brevedad posible y ya usted aquí foro de bienvenida y recuerden acá también responder a lo que les hice de preguntas porque
estoy tratando de hacer de que pensemos y reflexionemos desde una perspectiva más filosófica que es solamente acatar órdenes, sino que ir más allá y utilizar, como dice ahí, la razón o la capacidad crítica o esa capacidad de aprender más y de ser humildes intelectualmente para saber más. Y tal vez tomar decisiones cuando haya momentos en los que ni siquiera los protocolos nos puedan ayudar o tal vez los protocolos sean o otros no sean necesariamente buenos. No quiero decir de que hay que ir en contra de la ley, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir la ley, pero también por lo menos podemos democráticamente decir de que ciertas leyes o reglas están mal. Bueno, ha sido un gusto. Ya saben, dudas, pues, les he dado muchos canales por los cuales hacerlas y yo responderé en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias.